Continuamos hoy nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos hoy en nuestro sermón número 132, titulado Ungido, consagrado y santificado. Así se llama el sermón de hoy. Vamos a estar estudiando en esta ocasión Éxodo 29, desde el versículo 1 hasta el 37. Como vemos, es una porción bastante larga, una porción que nos habla de la consagración de los sacerdotes, y es una porción bastante larga. Lo que vamos a hacer es, vamos a leerla a medida que la vamos estudiando. Quiero comenzar con el versículo 1, que dice así, Éxodo 29, 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Hasta ahí vamos a leer nada más. Allí empieza la narración de la consagración. Hemos avanzado a través de nuestro estudio de la historia del Éxodo hasta el monte Sinaí. Hemos llegado al punto donde hemos visto cómo Dios ha dado mandamientos al pueblo de Israel, y después de dar mandamientos llama a Moisés a la cumbre del monte, y lo que le da son las directrices para el tabernáculo y para el ministerio del tabernáculo. Estamos estudiando precisamente esa parte donde Dios le está hablando a Moisés acerca del ministerio del tabernáculo, más específicamente del sacerdocio. Hemos estado estudiando el tema del sacerdocio, de las vestiduras sacerdotales. Hasta hace 8 días acabamos ese tema de las vestiduras, y hoy vamos a hablar de la consagración de los sacerdotes. Vamos a estudiar este tema bajo los mismos 3 enfoques con los que estudiamos el tema de las vestiduras sacerdotales. ¿Cuáles son los 3 enfoques? Primero vamos a hablar del ministerio terrenal del sacerdote, de lo que Dios hizo allí cuando le consagró, cuando pide su consagración. Lo segundo que vamos a tocar es el ministerio celestial, es decir, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote del santuario celestial. Y finalmente vamos a hablar del sacerdocio de todos los creyentes. Amén. Así que vamos a empezar esta enseñanza del día de hoy. Quisiera empezar con el primer punto, que he titulado Ceremonia Oficial. Ceremonia Oficial. Quisiera comenzar este primer punto leyendo un versículo del capítulo anterior que resume muy bien lo que Dios está pidiendo en todo este capítulo. Recordemos que veníamos hablando de las vestiduras, y cuando el Señor termina de hablar de las vestiduras, Él les dice, los vestirás para consagrarlos, ¿cierto? Y ahí nos da unas palabras muy específicas que resumen muy bien lo que vamos a hablar hoy. Este versículo es Éxodo 28, 41. Dice, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces miren lo que le está diciendo el Señor, le dijo el Señor a Moisés antes de este capítulo. Él le había dado el preámbulo a lo que es este capítulo. ¿Qué le pide Dios a Moisés? Dice que vista a los sacerdotes, ¿cierto? Y luego los consagre, los santifique y los unja. 3 cosas, ¿cierto? Como podemos ver, el Señor ya había ordenado a Moisés estas 3 cosas, la unción, la consagración y la santificación de los sacerdotes. El capítulo 29 viene a ser la explicación detallada de esas 3 cosas, de esas 3 cosas que debían ser hechas en una ceremonia. Capítulo 29, entonces, explica cómo sería esa ceremonia pública de consagración a Aarón y a sus hijos, al sacerdocio. Ahí era necesidad de hacerlo oficial, y esta era la ceremonia con la cual se iba a oficializar el cargo de los sacerdotes. Es prácticamente el orden de culto de la ceremonia, este capítulo. Es un orden de culto. Ahí es donde Dios le está dando el orden de culto a Moisés. Esto es lo que van a hacer en esa ceremonia. Veamos en el texto esos 7 puntos que conforman esta ceremonia. Si nosotros miramos la ceremonia, vamos a dividirla en 7 partes. Y vamos a leerla, irla leyendo e ir entendiendo cada una de esas partes, para que veamos este primer punto, qué es lo que Dios pide para los sacerdotes. Entonces, el primer punto de esa ceremonia, Dios exige llevar ofrendas y sacrificios para la consagración.
ofrenda y sacrificio. Y eso es muy importante porque nos habla siempre de redención de la obra de Cristo. Dice el versículo 1, vamos a ir leyendo entonces, vamos a leer del 1 al 13 primeramente. Dice, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Entonces vemos la primera parte. Dios exige unas ofrendas y unos sacrificios. La segunda parte, los sacerdotes son llevados a la puerta del tabernáculo y son purificados a través de una ceremonia de purificación con agua que es como lo que nosotros llamamos un bautismo, ¿cierto? Entonces había una purificación de los sacerdotes con agua, es decir, un bautismo. Leámoslo, está en el versículo 4, que dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. El tercer punto de esta ceremonia, el sumo sacerdote, primeramente, y luego los demás sacerdotes eran vestidos, ungidos y consagrados. Vestidos, ungidos y consagrados. Es decir, esas vestiduras que vimos hace 8 días serían puestas sobre ellos, ¿cierto? Como poniéndoles el cargo, los ungían y los consagraban, dice el versículo 5 hasta el 9. Dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces vemos ese tercer punto de la ceremonia. Ahora, el cuarto punto de esta ceremonia era el sacrificio, los sacrificios elegidos para la ceremonia, los ritos de consagración al sacerdote. Hay diferentes sacrificios, ¿no? Sacrificios elegidos para la ceremonia. Estos ritos de consagración para el sacerdote tenían 3 sacrificios y varias ofrendas, 3 diferentes sacrificios y varias ofrendas. Entonces eso es muy importante. Aquí vamos a ver en este cuarto punto los sacrificios exigidos para la ceremonia. Y esos sacrificios eran 3 sacrificios diferentes con varias ofrendas. Vamos a ver cada uno de ellos, de los sacrificios, y vamos a ver algunas de las ofrendas. Dice, sacrificio del becerro como ofrenda por el pecado de los sacerdotes. El primero que vemos allí. Dice Éxodo 29:10. Vamos a leer hasta el 14. Dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. ¿Recuerdan que esto ya hemos estudiado qué significa poner la mano sobre la cabeza del becerro? Dice, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás todas las demás sangres al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Allí vemos la ofrenda por el pecado. Otra de los sacrificios que se hacía era el sacrificio de un carnero como holocausto de olor grato para Jehová. Esto está desde el versículo 15 hasta el 18. Este es otro sacrificio. Dice, asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos, sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza,
y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto. Recuerdan, el holocausto es el que se quema totalmente. Dice, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Otro de los sacrificios que se hacía era el sacrificio del otro cordero que había pedido el Señor para consagración. Este era para consagración. Para ello se untaba con sangre del sacrificio el lóbulo de la oreja de los consagrados, el dedo pulgar derecho de la mano y el dedo pulgar derecho del pie. Luego la sangre se rociaba en el altar. Después de los santificaban rociando sobre ellos y sus vestiduras sangre con aceite de la unción. Recuerden que lo acabamos de leer. Esta era una ofrenda para el Señor. Éxodo 29:19 dice, tomarás luego el otro carnero y a Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos. Dice sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de los hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Entonces miremos este otro sacrificio. Entonces el Señor pidió 3 sacrificios. Ahora vamos a hablar de las ofrendas. ¿Qué ofrendas se daban también aparte de los sacrificios? Primero hablamos de la ofrenda encendida a Jehová con el carnero de la consagración y tortas y panes. Recuerdan que él mandó a traer, en el primer punto vimos que mandó a traer unas ofrendas. Esas ofrendas, parte de ellas era para quemarlas, para ofrecerlas delante de Dios. Y esa primera ofrenda es la ofrenda encendida a Jehová. Dice el versículo 23 al 25. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Ahí está la primera ofrenda encendida a Jehová. Luego hay otra ofrenda. Se toma el pecho del carnero de la consagración como ofrenda mecida. Recordemos que cuando se hacía este sacrificio, se tomaba ciertas partes que no se quemaban, ciertas partes que iban a ser ofrecidas delante de Dios y que podían comer los sacerdotes. Pues esta es la ofrenda mecida. El pecho del carnero como ofrenda mecida y la espaldilla como ofrenda elevada de los sacrificios de paz serán para el sacerdote. Entonces, estas 2 cosas, tanto la ofrenda mecida, que era el pecho del carnero, como la espaldilla, que era la ofrenda elevada, finalmente ellos podían ser comidos por los sacerdotes, y es lo que especifica el versículo. Dice del versículo 26, vamos a leer al 28, miren lo que dice. Dice, y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Miremos cómo Dios va pidiendo estas ofrendas, y en medio de ellas también habla del sustento del sacerdote, ¿no? Como parte de esas ofrendas iban a ser para el consumo del sacerdote.
El quinto punto, después de presentarnos los sacrificios y las ofrendas que Dios exigía para esta ceremonia, en el quinto punto se da el sacerdocio por herencia a la familia de Aarón. Lo que le dice al Señor es que uno de sus hijos va a ocupar su cargo cuando él muera, y así se pasará de generación en generación el sumo sacerdocio. Esto está del versículo 29 al 30, vamos a leerlo, dice: y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungido en ellas y para ser en ellas consagrado. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Entonces, miren cómo Dios especifica y dice: el sacerdocio va a pasar de generación en generación en la tribu del sacerdote, del sumo sacerdote Aarón. El sexto punto de la ceremonia: Aarón y sus hijos comen la carne del carnero de la consagración. Ese es el sexto punto. Lo vemos que está en el 31 al 34, dice: y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Entonces miremos cómo allí lo que hace Aarón es comer delante del Señor esas porciones que Dios había designado de las ofrendas para él y para su familia. El punto 7 de esta ceremonia nos habla que durante 7 días en total serían las consagraciones del sacerdote. Durante 7 días los sacerdotes estarían dentro del tabernáculo, no podrían salir. Cada uno de estos días se ofrecería el becerro del sacrificio por el pecado y se santificaría el altar. De esto nos hablan los versículos del 35 al 37. Dice así: así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo, cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Entonces, con todos estos ritos que duraban 7 días y cuya descripción abarcan 37 versículos, la pregunta es: ¿qué era lo que se buscaba? ¿Qué buscaba Dios hacer en esta ceremonia? Con esta ceremonia, Dios buscaba que los sacerdotes fueran ungidos, consagrados y santificados, como Dios lo había mandado en el capítulo anterior, ¿cierto? Esta era la ceremonia de la unción, consagración y santificación de los sacerdotes. Y esto es muy importante para nuestra concepción de lo que es el Evangelio y de lo que es la oficialidad del Evangelio. Yo quisiera concluir o terminar este punto, primer punto, en el cual vimos lo que Dios demandaba para los sacerdotes, explicando qué significa cada una de estas 3 cosas que está pidiendo Dios que se haga con el sacerdote. Esas 3 cosas que son la unción, la consagración y la santificación del sacerdote. ¿Qué significaba cada una de estas cosas con respecto al sacerdocio de Aarón? Entonces empecemos con la palabra ungido. Dios manda a ungir los sacerdotes y vemos que en la descripción que acabamos de leer y de estudiar en esa ceremonia de la cual acabamos de leer, en lo que es la ceremonia completa, ¿cierto? Los 7 puntos de la ceremonia, el orden de culto de la ceremonia, acabamos de verlo. En medio de ese orden de culto vimos cómo se ungía el sacerdote. Esta era una de las cosas que Dios hacía a través de esta ceremonia. Ungirlos. ¿Qué es ungir? ¿Qué era ungir al sacerdote o qué significaba la unción del sacerdote? La palabra ungir significa aplicar aceite.
aplicar aceite. Eso significa la palabra ungir. En este caso, el aceite que se estaba aplicando era el aceite que Dios mandó a hacer para el tabernáculo. Ese es algo que no hemos estudiado todavía entre la descripción del tabernáculo. Dios mandó a hacer un aceite especial para la unción. Un aceite que era diferente a todos los aceites, que tenía ciertos perfumes y que tenía que ser exactamente ese aceite, y que según lo que Dios dice allí en su descripción, Él dice que no se podía hacer otro igual. Entonces ese aceite lo usaban para ungir. Esto es lo que significaba la palabra, ¿cierto? Que es aplicar aceite. Pero ¿qué significa esa expresión en el contexto del pueblo de Dios? ¿Qué significa ungir o aplicar aceite dentro del contexto del pueblo de Dios? Cuando Dios llamaba en el tiempo del Antiguo Testamento a un profeta, a un rey o a un sacerdote dentro de esa teocracia de Dios en medio de su pueblo, el símbolo físico que se usaba para el llamamiento era la unción. Dios llamaba a alguien y lo ungía. Entonces nosotros podemos encontrar muchos textos donde Dios, por ejemplo, manda a ungir a David como rey, o donde Dios manda a ungir un profeta, o donde Dios manda a ungir al sacerdote, como el texto que estamos estudiando. La palabra ungido se usaba para decir que alguien había sido llamado a un oficio por Dios. El ungido del Señor es aquel que había sido llamado y designado por Dios para un oficio. El sacerdote era entonces el ungido del Señor, ¿cierto? El aceite representa en las Escrituras el derramamiento del Espíritu Santo sobre la persona llamada al oficio. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la persona llamada al oficio, que lo capacita con el poder de Dios para cumplir el llamamiento. Entonces era prácticamente la dotación del poder de Dios sobre la vida de una persona para cumplir el oficio al que había sido llamado. Este acto nos recuerda que así como el llamado del sacerdote es por gracia, también la capacidad para desempeñar dicho oficio es por gracia y viene de Dios. Es decir, nuestra capacidad no es nuestra, como dice el apóstol Pablo, nuestra capacidad viene de Dios, nuestra competencia viene de Dios. De ahí el respaldo que Dios le da a sus llamados y el respeto que le debe el pueblo a aquellos que han sido puestos en autoridad. Es decir, si Dios designa al que está puesto en autoridad, entonces nosotros decimos que la persona puesta en autoridad es un llamado de Dios, un ungido, y por causa de ese llamamiento celestial, esa persona debe ser respetada como autoridad. Es lo que dice David cuando él se ve tentado a matar a Saúl. ¿Recuerdan? Saúl lo perseguía injustamente y él huía de él. Sin embargo, él recordaba que no podía hacer nada contra Saúl porque Saúl era el ungido, aquel que Dios había designado. Lo vemos en 1 Samuel 24:6, donde dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Entonces, muy interesante porque si lo miramos humanamente, uno diría, bueno, lo están persiguiendo, lo quiere matar, pues es justo que él, ya que vio la oportunidad, lo mate primero, ¿cierto? Sin embargo, David le dice a sus hombres: no, porque este hombre que es mi enemigo es el ungido de Jehová. Miremos el respeto que se le da a la autoridad designada por Dios. Ahora, este respeto no quiere decir idolatría, eso es muy importante. No quiere decir que no se le pueda llamar la atención a una persona que ha sido puesta por Dios. No quiere decir incluso que no se le pueda disciplinar, porque la Biblia nos muestra cómo hay disciplina para la persona llamada por Dios. No es inmunidad, no quiere decir inmunidad de la persona que ha sido llamada, porque algunos como que dicen, bueno, yo soy el ungido de Jehová, así que a mí no me pueden llamar la atención. Eso no está bien. No, porque la Biblia no dice que eso sea así. No, lo que nos muestra es que debe haber un respeto hacia la persona que Dios ha puesto, que ha consagrado, que ha puesto en un lugar. Que debe haber un respeto, y es lo que la Biblia nos enseña. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento que dice que cuando se les llame la atención a un anciano, háganlo como a un padre, con respeto, ¿cierto? Y eso es muy importante. Ahora, eso era la unción. La unción era esa marca que decía: este ha sido llamado por Dios. Era esa capacidad que Dios le daba por su poder a la persona para cumplir su llamamiento.
De eso habla la palabra ungido. Entonces, eso era lo que estaba haciendo con el sacerdote. Le estaba llamando públicamente a su oficio. Ahora, viene la segunda palabra o la segunda cosa que Dios pide dentro de esta ceremonia, que es la consagración. La palabra consagración es el ofrecimiento o la dedicación a Dios de manera pública y oficial. Ojo, es el ofrecimiento o dedicación de una persona públicamente y oficialmente para que ejerza un cargo. Nosotros vemos que hay un parecido entre estas palabras, pero no son exactamente lo mismo. La anterior nos hablaba del llamamiento, esta nos habla de un ofrecimiento y dedicación a Dios de la vida de una persona. Denota la instalación formal de alguna persona autorizada para desempeñar una función. Y esto es muy importante. La consagración nos habla de oficialidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está haciendo públicamente, se está designando públicamente esta persona para que ejerza un cargo. Ahora, Aarón y sus hijos estaban siendo consagrados al oficio sacerdotal de por vida. Recordemos que este llamamiento era de por vida. Su vida estaba siendo dedicada al servicio de Dios. Y esto tenía que hacerse de una forma pública, oficial y formal. Debía hacerse de esta manera, pública, oficial y formalmente. Y esto es muy interesante, ya que estas tres palabras hoy en día, a veces las personas hoy en día están como desconectadas de lo formal, de lo público, ¿cierto? De lo oficial. Pero es necesario, es decir, hay una oficialidad dentro del cargo del sacerdote. Y así es en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos que en el Nuevo Testamento se designan ancianos. Se hace una ceremonia donde se designan ancianos. La Biblia lo dice así. El presbítero ponía las manos sobre el ministro que iban a consagrar y lo consagraban para el cargo, lo ponían en el cargo. Y esto era lo que simbolizaba este acto. Esto era de lo que nos habla este acto, de esa oficialidad, de esa formalidad del acto de llamar a una persona y ponerlo a trabajar en la obra del Señor. Esto era lo que simbolizaba el acto culminante de la consagración sacerdotal que acabamos de leer, donde se ponía la sangre del carnero. Recuerdan que se le ponía en la oreja, en el dedo de la mano derecha, el pulgar, y en el pulgar del pie derecho. ¿Recuerdan? Todo esto implicando una total dedicación de su vida, de sus aptitudes, de todo su ser, al servicio de Dios en el santuario. Si nosotros miramos las tres partes en las cuales se ponía la sangre, eran simbólicas y tenían un significado. Cuando se le ponía la sangre en la oreja, habla de su dedicación a escuchar la palabra de Dios. Recordemos que él era el sacerdote, y una de sus labores era enseñar la ley, una de sus labores era hablar la voluntad de Dios por medio del Urim y del Tumim, ¿recuerdan? Entonces en la oreja se le ponía esa sangre diciendo que está consagrado para escuchar la palabra de Dios. Pero también se le ponía en la mano derecha, hablando de su dedicación, de la dedicación de su obra al Señor, de su obra, de su trabajo como mediador. Recordemos que era el mediador delante del Señor. Y también se le ponía en el pie derecho, y esta señal en el pie habla de su caminar diario, de su vida, porque recordemos que como hemos estudiado acerca del sacerdote, el sacerdote no era un cristiano más santo, pero sí era el ejemplo de los demás, ¿cierto? Estaba siendo llamado a ser ejemplo para los demás. No es que se le pidiera más santidad, no es que se le pidiera más que a los otros, no, sino que a él sería el que daría ejemplo, él sería un ejemplo para los demás sacerdotes. Recordemos que todo el pueblo es llamado al sacerdocio, pero el sacerdocio público es de Aarón y de sus hijos. Entonces, vemos allí ese significado de la consagración de una persona, de un hombre, en este caso, al oficio de sacerdote de por vida, ¿cierto? Donde él tiene que cumplir unas funciones, donde él es consagrado tanto en su oído para que escuche la voz de Dios, tanto en su mano para que toda su obrar sea conforme a la palabra de Dios, y en su pie para que su caminar también muestre los pasos de alguien que sigue de una manera consagrada la voluntad de Dios.
Y vamos a hablar de la santificación. Hemos dicho que la unción nos habla del llamado, la consagración nos habla acerca de poner una vida delante de Dios, de la entrega de una vida delante de Dios para el servicio. Y la palabra santificado, vamos a ver qué significa. La palabra santificado significa apartar, purificar y hacer limpio. Apartar, purificar, hacer limpio. Entonces, este significado es muy importante. Recordemos que el oficio del sacerdote en el tabernáculo era un tema de justicia. Recuerdan que hemos hablado dos cosas. Era un tema de justicia y de santidad. Eso lo hemos visto desde que comenzamos el estudio del tabernáculo. El tabernáculo nos habla de la justicia y de la santidad de Dios, ¿cierto? Lo que hizo el hombre contra Dios ofende su justicia y su santidad, ¿cierto? Lo hemos hablado también. Y el oficio del sacerdote tenía que ver con restaurar o vindicar la justicia y restaurar el honor santo de Dios. ¿Recuerdan? Era un asunto legal y moral, lo hemos hablado, en el cual el sacerdote era el mediador. En ese sentido, el sacerdote tenía que ser públicamente santificado o limpio ante la justicia y la santidad de Dios. Él, como el mediador, tenía que en una ceremonia pública ser limpiado, tanto hablando de la justicia como hablando de la santidad. Todas las ceremonias, si ustedes le pusieron cuidado a lo que acabamos de leer, toda esa ceremonia estaba llena de ritos que apuntaban a esa realidad, a la realidad de la purificación, de la limpieza del sacerdote. La ceremonia comenzaba con un acto de lavamiento, recuerdan, un bautizo de los sacerdotes, tenían que ser lavados primero. Esto era un rito de purificación, pero también vemos más ritos allí en medio de toda esa ceremonia, que incluían, por ejemplo, el sacrificio por el pecado, que nos habla de justificación. Y también vemos que se rociaban a los sacerdotes para santificarlos, ¿recuerdan? Se rociaban su cuerpo, pero también sus vestiduras. Este rociamiento se hacía con dos elementos, ¿recuerdan cuáles eran? Sangre y aceite, ¿cierto? La sangre y el aceite de la unción. Y esto nos habla de redención. La sangre nos habla de redención y el aceite de la unción nos habla acerca del Espíritu Santo y de su obra. Es decir, vemos justificación y santificación en medio de esto que se muestra aquí de la ceremonia del sacerdote cuando se habla de su santificación. Vemos justificación y santificación. Es decir, legal y moralmente el sacerdote tenía que estar limpio y esto hacía parte de la ceremonia. Todos tenían que ver que el mediador se limpiaba tanto ante la justicia de Dios como ante su santidad. Que él tenía una limpieza tanto legal como moral. Y esto también nos recuerda, o le recuerda al sacerdote, la santidad de su Dios, porque él va a ministrar, recordemos que él es el mediador entre el Dios santo y los hombres pecadores, pues esto nos recuerda, o le recuerda al sacerdote, la santidad del Dios a quien servía, pero también le recuerda la realidad de su propio pecado, porque él como sumo sacerdote, también dependía absolutamente de la gracia de Dios, dependía de la limpieza de Dios, dependía de la purificación por el Cordero, dependía de la obra de Dios y no de su propia obra. Entonces también nos habla de la vida diferente y apartada, porque recordemos que la palabra santificar también nos habla de apartar, de separar. Pues en esta ceremonia también se hacía separación en la vida de los sacerdotes. Recordemos que más o menos a los 30 años ellos empezaban a oficiar como sacerdotes y de ahí en adelante su vida sería totalmente diferente. ¿En qué sentido? En que hay muchas cosas que cambian en la vida de una persona consagrada al sacerdocio que ya no van a ser igual a lo que era antes. Entonces también nos habla de la vida diferente o apartada de lo común que tendría el sacerdocio a partir del acto el sacerdote, a partir del acto de consagración. Entonces, podemos decir que en esta ceremonia que acabamos de leer, de mirar en el capítulo, en este primer punto, podemos decir que esta ceremonia, el sacerdote era ungido, ¿cierto? Es decir, llamado y capacitado por Dios para su oficio mediador, consagrado, es decir, ofrecido y dedicado a Dios de manera pública y oficial, y santificado, es decir, apartado para el servicio a Dios y hecho limpio ante la justicia y la santidad de Dios. Esto es el primer punto. Eso es lo que vemos allí dentro de lo que nos dice el texto. Ahora, en el segundo punto,
que lo he titulado Complacencia Divina, Complacencia Divina. Quiero hablarles del sacerdocio de nuestro Salvador Jesucristo. Como ya hemos visto, el sacerdocio terrenal de Aarón era una sombra del sacerdocio celestial de Cristo. La pregunta que nos hacemos en este segundo punto es, ¿qué nos enseña el Señor a través de la unción, de la consagración y de la santificación del sacerdote Aarón y de los sacerdotes del tabernáculo con respecto a nuestro Salvador? Antes de comenzar su ministerio, si nosotros miramos la vida de Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, antes de comenzar su ministerio terrenal, Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, tuvo una ceremonia pública donde fue ungido, consagrado y santificado. Él como sumo sacerdote también fue ungido, consagrado y santificado. Y esto lo leemos en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17, que dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y este es un relato interesante de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos han confundido este episodio de la vida del Salvador con el bautismo cristiano. Entonces algunos piensan que lo que hizo Jesús allí fue bautizarse de manera cristiana, como nosotros los creyentes. Pero en realidad lo que vemos aquí no era el bautismo de Jesús como nosotros pensamos de pronto de que estaba bautizándose como creyente. No, lo que vemos aquí en realidad era la ceremonia instituida en la ley acerca del sacerdocio. Por eso Jesús le dice a Juan que él estaba cumpliendo toda la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de la ley que ordenaba que se hiciese esa ceremonia. Y quiero ponerles un poco en contexto de lo que se estaba haciendo allí, de lo que hizo Jesús. Recordemos que los sacerdotes comenzaban su ministerio a los 30 años. Por eso Jesús va a esta ceremonia cuando tiene 30 años. Algunos dicen que Jesús se bautizó a los 30 porque hay que bautizarse de adulto, ¿cierto? Y algunos han incluso puesto la fecha o la edad de los 30 años como apta para bautizarse. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nunca enseña eso con respecto al bautismo cristiano. No, lo que se está diciendo es que Jesús, como sumo sacerdote, a los 30 años, que era la edad en la que, en que los sacerdotes empezaban su servicio en el tabernáculo, pues tenía que ser dedicado, tenía que ser consagrado a Dios. Es lo que nosotros estamos viendo allí. Recordemos que el ministerio de Jesús empezó a los 30 años de edad, y a eso fue lo que fue el Señor a hacer allí en medio de ese bautismo. Si nosotros leemos en Números 4, 3, dice la palabra: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Está hablando de la fecha de aquellos que servían en el tabernáculo, la edad de los que debían tener los que sirvieran en el tabernáculo. Entonces el sacerdote a los 30 años tenía que hacer su ceremonia de consagración. Eso fue lo que estaba haciendo Jesús. Jesús ante Juan el Bautista venía a ser consagrado públicamente como sumo sacerdote del santuario celestial. Y eso es lo que primero, yo quiero que veamos las tres cosas. Primero, la consagración. Jesús vino ante Juan el Bautista a ser consagrado públicamente como el sumo sacerdote del santuario celestial. Lo curioso es que cuando Juan lo ve, él evoca el tema del tabernáculo y el tema de la redención del tabernáculo, pero lo hace de una manera que es interesante, porque cuando Juan lo ve, no dice: aquí viene el sacerdote. No, ¿qué dice Juan? Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo como sumo sacerdote se presenta públicamente para la ceremonia, pero no solo como sumo sacerdote, sino también como el sacrificio perfecto, como el sustituto de Dios.
Y eso es precioso. El sustituto que Dios puso para la redención, la salvación de los hombres. Jesucristo es el cumplimiento de toda la ceremonia del tabernáculo. Porque nosotros hemos visto toda la ceremonia del tabernáculo, cómo se hacía, hemos visto el sacrificio, hemos visto el sustituto, hemos visto, todo esto lo hemos visto. Y Jesús es el cumplimiento de toda esa obra, de toda esa ceremonia del tabernáculo. En su bautismo, Cristo fue consagrado como el sumo sacerdote que ofrecería el sacrificio perfecto, pero también es reconocido por Juan como ese cordero, no solamente como el sacerdote, sino como el cordero del sacrificio que satisfacería plenamente la justicia de Dios y vindicaría para siempre su honor santo. La pregunta es, ¿qué dijo Dios acerca de la consagración de su Hijo como sumo sacerdote? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Nosotros leemos en el texto que Dios responde desde los cielos y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso el título de nuestro segundo punto. Jesucristo es aquel en el que Dios tiene plena complacencia. Nosotros vemos la perfecta complacencia de Dios en la consagración de nuestro gran sumo sacerdote. En cuanto a la santificación, al igual que en el Éxodo, esta ceremonia comenzó con el bautismo. Recuerdan que Jesús lo que hace es bautizarse. Es decir, lo que hace es hacer un acto de purificación pública. Aunque como expresión Juan, cuando vino Jesús, le dijo, no, tú no necesitas ese bautismo. Prácticamente lo que le quiso decir, el que necesita el bautismo soy yo. Es lo que dice Juan el Bautista. Así lo expresó Juan y era una realidad. Jesús no requería una ceremonia de purificación porque Él es el santo. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a cumplir con la ceremonia para hacer justicia a lo que la ley había ordenado. Recuerden que Él dice, es necesario cumplir toda justicia, todo lo que está escrito. Lo que sí podemos decir en cuanto a la santificación de Cristo es que a partir de ese momento, como los sacerdotes, a partir de esa ceremonia, fue apartado para el oficio sacerdotal y ya no se habla más de ningún otro tema de trabajo, sino de que Cristo se dedicó al ministerio público. Ya no se habla más de la carpintería ni de ninguna otra actividad que hace Jesús, sino que allí comienza Jesús a enseñar. Y vemos en Lucas capítulo 4, versículo 14 y 15 que dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. A partir de ahí, después de su bautizo, Él empieza a trabajar de lleno en la obra del Señor. Y en cuanto a la unción, el texto dice en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Allí vemos a Cristo siendo ungido con el poder del Espíritu Santo. Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo para desempeñar su llamado como sumo sacerdote. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21, después del bautismo y la tentación, el evangelista nos narra lo siguiente. Miren lo que dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Miren, la unción, el poder del Espíritu Santo. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ojo, me ha capacitado, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha llamado a eso. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La unción del Mesías, del sacerdote, del sumo sacerdote para su oficio. El vocablo hebreo Mesías y el griego Cristo significan lo mismo, significan ungido. Jesucristo es el sumo sacerdote, profeta y rey que las escrituras prometieron, que los profetas y la ley hablaron.
el único capaz de satisfacer la justicia de Dios, vindicar su honor santo y redimir para sí un pueblo, la iglesia. Entonces podemos decir que Jesucristo el Salvador, en el bautismo de Juan el Bautista, fue consagrado públicamente como sumo sacerdote del santuario celestial, fue santificado o apartado para su ministerio público de la predicación del Evangelio y fue ungido con el poder del Espíritu Santo para su oficio sacerdotal. Amén. Y vamos a nuestro tercer punto de la enseñanza, donde vamos a hablar de la iglesia, de nosotros como iglesia. Ese tercer punto lo he titulado compromiso eclesial. Compromiso eclesial. En este tercer punto veremos la responsabilidad que tenemos nosotros como nación sacerdotal. Hemos visto que a través del estudio del ministerio sacerdotal también podemos conocer el llamamiento que como iglesia tenemos a ser una nación de sacerdotes. En este sentido, primeramente podemos decir que la iglesia es un pueblo ungido por Dios también. Nosotros también hemos sido ungidos por Dios con el poder del Espíritu Santo. Es precisamente por el Espíritu Santo que el creyente nace de nuevo. La obra del Espíritu Santo está totalmente en la vida del creyente, desde el principio hasta el final. Es por el Espíritu Santo que un creyente nace de nuevo. Es por el Espíritu que Dios ha derramado en nuestros corazones que podemos entender la predicación del Evangelio. Recordemos que la persona natural no entiende lo que la Biblia dice, pero es por el Espíritu Santo que podemos llegar a tener un entendimiento salvador, ¿no? Estoy hablando del entendimiento que salva. Solamente por la obra del Espíritu Santo una persona puede entender el Evangelio de manera que pueda creer. Entonces, es por la obra del Espíritu Santo que un creyente cree. Y es por la obra del Espíritu Santo que una persona se arrepiente. Recuerden que Él nos convence de pecado, justicia y de juicio. Es por el Espíritu que tenemos libertad y es por el Espíritu que tenemos vida nueva. Eso es lo que enseña la Biblia. Y podíamos durar toda la mañana y todo el día leyendo textos que nos hablan de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Pero vamos a leer uno en Gálatas capítulo 5, versículo 21 y 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, muy claro ese versículo, porque nos muestra que todo ese cambio, toda esa vida nueva, todo lo bueno que podamos tener nosotros, mis hermanos, viene a ser el fruto del Espíritu Santo, en Gálatas 5, 22 y 23. Viene a ser el fruto del Espíritu Santo. Y eso es importante. Todo lo que nosotros podamos tener, como la mansedumbre, la templanza, la bondad, todas esas cosas que se manifiestan en la vida pública de un cristiano, son la obra del Espíritu Santo. Nosotros también somos llamados cristianos, es decir, ungidos. Y esa unción es la que nos capacita para nuestro llamado sacerdotal. Lo que nos hace un pueblo diferente no somos nosotros y nuestras buenas intenciones, es el poder de Dios en nuestra vida, es la obra del Espíritu Santo, es su unción, su poder. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 20 y 21, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y luego en el versículo 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces miren cómo el apóstol Juan nos muestra que la unción está sobre los creyentes, es decir, Dios nos ha ungido, Dios ya nos ungió, ya tenemos la unción del Espíritu Santo. Aquí vemos que esa unción es la que nos permite discernir a los falsos profetas y es la que nos permite entender la palabra de Dios de tal manera que no necesitamos o no dependemos de alguien que nos enseñe. No, eso no quiere decir que no hayan maestros o que no hayan pastores, sino que nosotros podemos entenderla. Y no necesitamos de un supercristiano, como se predica hoy en algunas iglesias, que nos ponga las manos y nos dé la unción del Espíritu Santo, porque la unción ya la tenemos.
La verdadera unción de Dios ya está en nosotros como creyentes. La hemos recibido del mismo Cristo, no de un super ungido ni nada de esas cosas, sino del mismo Cristo, del ungido de los ungidos. En el nuevo nacimiento Él nos ha entregado esa unción. Pero esa unción no tiene que ver con señales y milagros y cosas espectaculares como hoy en día se predican por ahí, sino con la provisión de Dios para su nación sacerdotal, es decir, la iglesia de Jesucristo. Es la provisión de Dios para desempeñar nuestro llamamiento sacerdotal, para entender la palabra, lo mismo que el sacerdote, ¿recuerdan? Para entender la palabra, para caminar en vida nueva. Como segunda medida, entonces hablamos de la unción. Ahora, como segunda medida podemos hablar de la iglesia como un pueblo que ha sido consagrado para Dios. O sea, no solamente hemos sido ungidos, también hemos sido, como los sacerdotes, consagrados para Dios. Todo creyente nacido de nuevo se ofrece voluntariamente y dedica su vida a Dios de manera personal. Porque Dios le convence de tal manera que Él se arrepiente y se entrega a Dios de manera voluntaria y personal. Pero también lo hace en la congregación de manera pública, a través de la confesión pública de fe, ¿cierto? Cuando venimos a una iglesia y decimos yo creo en Jesucristo, también de su compromiso en la adoración pública, ahí está manifestando su fe, ¿cierto? Porque viene a la iglesia, porque participa de la iglesia, pero también de la práctica de los sacramentos, ¿cierto? Cuando una persona se bautiza está diciendo públicamente, está diciendo yo pertenezco al Señor, yo dediqué mi vida a Cristo. Cuando una persona participa del sacramento de la cena del Señor, también está diciendo yo pertenezco, tengo comunión con la iglesia porque soy parte de Él. Entonces leemos en Hechos capítulo 2, versículos 37 al 39 que dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Miren la pregunta de estas personas que escucharon el evangelio: ¿qué hacemos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces no era solo algo personal. Estos hombres dicen, bueno, nosotros creemos, ¿qué debemos hacer? ¿Cierto? Nosotros creemos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué le dice Pedro a estas personas? Le dice, arrepentidos y ¿qué más? Y bautícese. Es decir, no era algo solamente personal. Su consagración y la de sus hijos, porque dice, para vosotros es la promesa y para sus hijos. La consagración de ellos y la de sus hijos, que al igual que en la que vimos del sacerdote, era personal, pero también debía ser pública, ¿cierto? Miren lo que dice el texto. Él dice, ¿qué debemos hacer? No dijo, pues crean y ya. No, él dice, arrepentíos y bautícese, cada uno de vosotros. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. Hay que hacerlo público, les dice el apóstol. Debía hacerse público. El pueblo de Dios en toda la historia de redención ha tenido una membresía oficial. En toda la historia de redención ha tenido una membresía oficial. Y en toda la historia de redención ha tenido un acto en donde Él se hace parte de la iglesia del pueblo de Dios. Entonces nosotros vemos, mis hermanos, que hay una oficialidad. Y eso es importante. Hoy en día hay muchas personas que le huyen a lo oficial, al compromiso. Pero si somos creyentes debemos tener un compromiso con la iglesia. Debemos tener una membresía en una iglesia local, debemos pertenecer a una iglesia local, debemos tener un pastor. Nosotros, cada uno de los creyentes debemos tener un pastor, una iglesia en la cual yo rinda cuentas de mi vida, porque eso somos los creyentes. Los creyentes somos cartas abiertas, ¿cierto? No podemos vivir una vida hipócrita, no, somos cartas abiertas. Debemos tener una iglesia donde yo sea miembro, donde yo pueda asistir, donde me pueda consagrar, donde pueda poner mis dones también al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, y eso es importante. Nosotros también somos consagrados públicamente, ¿cierto? Al cristianismo, somos consagrados públicamente cuando somos llamados. Como sacerdotes, como un pueblo sacerdotal también somos llamados, somos consagrados, pero como tercera medida también podemos decir que la iglesia es un pueblo que también ha sido santificado. Entonces dijimos que ha sido ungido, ha sido consagrado, pero también ha sido santificado.
Y esta santificación abarca los dos aspectos antes mencionados. Primeramente ha sido perdonada por el sacrificio de Cristo de todos sus pecados. Recuerdan que se esparcía sobre los sacerdotes para ser santificados. Dos cosas, sangre y aceite, ¿cierto? La sangre del sacrificio y el aceite de la unción, que nos hablan primeramente del perdón o la reconciliación a través del Cordero, ¿cierto? La redención. Y de eso nos habla también nuestra santificación. Hemos sido perdonados, hemos sido santificados, hemos sido legalmente declarados justos, pero también, como segunda medida, nos habla acerca de la limpieza y la santificación que obra el Espíritu Santo en nosotros. La sangre y el aceite, la redención y la santificación. Así que, mis hermanos, esa es una realidad. Nosotros hemos sido perdonados por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Legalmente hemos sido declarados santos delante de Dios, pero también de nuestra vida práctica estamos siendo santificados cada día. Dios está obrando en nosotros, limpiándonos, cambiándonos, renovándonos cada día. Estamos muriendo a nuestro viejo hombre, estamos siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible. Estamos siendo levantados como nuevas criaturas en esta tierra. Estamos manifestando la obra de Dios en nuestra vida, y eso nos habla de la santificación. Entonces, esto es muy importante porque en este tercer punto nosotros podemos decir que la iglesia como nación sacerdotal, al igual que el sacerdote del Éxodo, es un pueblo ungido por Dios con el Espíritu Santo, que le capacita para vivir en novedad de vida. Ha sido consagrado también para Dios de manera personal, pero también de manera pública y oficial, y eso es muy importante. Debemos nosotros tener una membresía pública, una membresía oficial, ¿cierto? Debemos hacer parte oficial de una iglesia, y también está siendo santificada por el Espíritu para vivir como un pueblo apartado para Dios, así como el sacerdote cuando era santificado en la ceremonia. Él empezaba una vida totalmente diferente. También cuando el hombre nace de nuevo y es consagrado para Dios, es santificado para que viva una vida nueva. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estamos llamados a vivir en novedad de vida. Entonces concluimos diciendo acerca de esta ceremonia que hemos estudiado hoy, que en esta ceremonia el sacerdote era ungido, es decir, llamado y capacitado para su oficio mediador, consagrado, es decir, ofrecido y dedicado a Dios de manera pública y oficial, y santificado, es decir, apartado para el servicio a Dios y hecho limpio ante la justicia y la santidad de Dios. Eso con respecto al sumo sacerdote y a los sacerdotes terrenales. Con respecto a Jesucristo, podemos decir que el bautismo de Juan el Bautista fue esa ceremonia de consagración donde el Salvador fue primeramente consagrado públicamente como el sumo sacerdote del santuario celestial, pero también fue santificado o apartado para el ministerio público de la predicación del Evangelio, y también fue ungido con el poder del Espíritu Santo para su oficio sacerdotal. Y podemos decir finalmente que la iglesia como nación sacerdotal, al igual que el sacerdote del Éxodo, es un pueblo ungido por Dios con el Espíritu Santo, que le capacita para vivir en novedad de vida, ha sido consagrado para Dios de manera personal, pública y oficial, y está siendo santificado por el Espíritu para vivir como un pueblo apartado para la gloria de Dios. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer para terminar es: ¿el Espíritu Santo ha obrado en nosotros por la palabra, de tal manera que hemos creído en el Evangelio, de tal manera que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de tal manera que tenemos una vida nueva y estamos siendo parte de la iglesia de Jesucristo? Esa es la pregunta. Si no es así, hoy el llamado es arrepentimiento y a fe, ¿cierto? Como Pedro les digo, arrepiéntanse y bautícese, ¿cierto? Si usted escucha hoy la predicación de la palabra y no se ha arrepentido, no ha creído en Cristo, no se ha unido a una iglesia, yo le digo hoy, arrepiéntase, crea en el Evangelio y bautícese, haga parte de una iglesia, aprenda, crezca como creyente. Otra pregunta que nos podemos hacer es:
Hemos hecho una profesión pública de fe, nos hemos bautizado, nos hemos comprometido como miembros de una iglesia local, de tal manera que podamos poner nuestros dones al servicio de Dios, o estamos por ahí como aquellos que van de iglesia en iglesia, que no se comprometen con nadie y que seguramente sus obras hablan de lo que son. ¿Somos nosotros verdaderamente creyentes y estamos unidos a esa iglesia? ¿Somos parte oficial de una congregación? ¿Tenemos donde congregarnos cada 8 días? ¿Tenemos un pastor? ¿Tenemos una congregación? Si no lo has hecho, comprométete con Dios, comprométete con el Salvador, porque Dios exige oficialidad también. Y otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿nuestra vida evidencia un proceso de santificación constante de tal manera que no vivimos en nuestros pecados? ¿Está Dios haciendo la obra en nosotros de tal manera que estamos arrepintiéndonos y cada día siendo transformados? ¿O estamos viviendo en nuestros pecados, en nuestra inmoralidad, en nuestra inmundicia? Es la pregunta que nos podemos hacer. Mis hermanos, yo quiero que terminemos este tiempo rogándole a Dios que nos perdone, que nos limpie, que nos santifique, pidiéndole a Dios que nos ayude a tomar decisiones, a tomar acciones en nuestra vida concernientes a la fe que Él nos ha entregado. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir en novedad de vida, que con su Espíritu cada día nos aparte de nuestros pecados, nos santifique. Agradezcámosle a Dios por el sumo sacerdote Cristo, que fue consagrado para esa labor delante de Dios, para redimirnos, santificarnos, y agradezcamos por su obra perfecta, la obra de Cristo para redimirnos y la obra del Espíritu Santo que nos santifica. Oremos. Señor amado, gracias te damos por este precioso mensaje que tú nos has regalado hoy. Señor, gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, a través de lo que tú nos enseñas, que nuestro Cristo es el sumo sacerdote del santuario celestial, que es por su obra perfecta que nosotros hemos sido ungidos, consagrados, Señor, y santificados para tu gloria. Reconocemos que es la sangre preciosa de su sacrificio y la obra del Espíritu Santo la que nos santifica, la que nos presentan perfectos delante de tu justicia y también delante de tu santidad. Ayúdanos cada día, como pueblo sacerdotal, como nación sacerdotal, a vivir conforme al llamamiento que tú nos has hecho, conforme a la unción que has entregado a nosotros. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu a caminar en vida nueva, a apartarnos de nuestros pecados, a vivir para ti. Señor, que esa consagración que hemos hecho cuando vinimos a ti se pueda ver en la vida diaria de cada uno de nosotros como creyentes. Que no seamos hipócritas, Dios mío. Ayúdanos a comprometernos contigo y con la iglesia, a poner nuestros dones al servicio de la obra de Dios, Señor. A comprometernos con la iglesia de manera pública, de manera oficial, que podamos ser parte realmente de una iglesia local. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor, a mantenernos firmes en esa fe que tú nos has llamado, Señor, a tener. Te damos muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros y por esa elección eterna que tú hiciste de nosotros como iglesia de Cristo. Te damos a ti la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.